el tiempo del estudio de la confesión. Entonces, si gustan acompañarme por favor en oración. Padre amado, cuántas gracias te damos por tu infinita misericordia que nos permites estar nuevamente en tu casa, Señor, juntos para estudiar, Señor, acerca de la adoración, Señor, que nosotros debemos de darte, Señor, conforme a lo que tú nos has mandado. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y nos instruyas en esta mañana por medio de este párrafo, Señor, para que podamos aprender acerca de la oración, Señor, de cuál es este medio, Señor, que tú nos has dado, Señor, para también adorarte. Bendícenos en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este es el párrafo número 3 que vamos a estar estudiando en esta mañana. Continuamos todavía en el capítulo 22 de la adoración cristiana y del día de reposo. Y entonces vamos a estar viendo un tema particular el día de hoy acerca de la oración. Vamos a comenzar leyendo nuestro párrafo y posteriormente vamos a ver el desarrollo de este estudio. Me gustaría decirles antes de leerlo qué es lo que vamos a ver en este estudio. El primer punto, vamos a ver la oración como un medio o la manera natural en la que el creyente adora a Dios. En la segunda parte vamos a ver como Cristo, que es el medio por el cual son aceptadas nuestras oraciones. El punto número 3, la guianza del Espíritu Santo, para que nosotros también podamos pedir conforme a nuestras necesidades, a nuestras debilidades. Y el punto número 4, vamos a englobar ahí todas las características que nos está diciendo el párrafo 4 de la oración, ¿no? Como orar conforme a la voluntad de Dios, con entendimiento, con reverencia y con humildad, con fervor y fe, con perseverancia y con amor, y orando en una lengua conocida. ¿Ok? Entonces, sin más, vamos a leer nuestro párrafo y para poder desarrollar este estudio, hermanos. Siendo la oración con acción de gracias una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres, pero para que pueda ser aceptada, debe de hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y cuando se ora con otros, debe de hacerse en una lengua conocida. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es que la oración es la manera natural con la que el creyente adora a Dios. Todos somos llamados, como dice aquí, a orar al Señor, hermanos, porque eso es una manera en la que nosotros adoramos. ¿Por qué la oración? Entonces sería la primera pregunta. ¿Por qué la oración es una forma natural de adorar a Dios? Y la respuesta sería porque cada vez que nosotros nos estamos acercando al Señor, estamos reconociéndole a Él. Estamos reconociéndole a Él como nuestro Señor y estamos reconociéndonos a nosotros mismos como criaturas suyas. Por eso el Salmo 95:6 dice de la siguiente manera: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Cada vez que estamos entonces orando al Señor,
estamos reconociendo esto, que Él es nuestro Dios, que nosotros somos sus criaturas, que nosotros somos su pueblo, que Él es nuestro Padre celestial, que está en los cielos y que está sentado en su trono, y que por eso, hermanos, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar de esa manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos reconociendo que Él no es como nosotros, que Él está sentado en su trono, que Él es santo, porque también dice, santificado sea su nombre. Hermanos, esa es la actitud correcta en la que debemos nosotros acercarnos a Dios en oración, con reverencia y con humildad, como lo vamos a ver más adelante, pero así es como nos enseñó a adorar nuestro Dios en oración. El creyente, entonces, que adora a Dios, reconoce, como dice el Salmo 100, que solo Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 103. Por eso vamos delante de Dios en oración y le adoramos al reconocer que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Creador, que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro Salvador. Por eso, hermanos, no existe una buena razón por las que las personas no oren. Porque aquel que no ora a Dios no lo está adorando. Es decir, no le está reconociendo a Dios como el Señor. No se está postrando o se está postrando a cualquier otra cosa aparte de Dios. Está poniendo su esperanza, su confianza, su refugio en cualquier otra cosa. A eso lo está reconociendo como Señor. A eso lo está reconociendo como Dios, y por lo tanto es un acto de idolatría el no orar al Señor. Por lo tanto, hermanos, la oración debería de ser natural para el creyente, así como lo es el comer o como lo es el respirar. Siempre, hermanos, siempre habrán razones de sobra para que nosotros vayamos delante de Dios y adorarle por medio de nuestras oraciones. Pueden haber muchas acciones de gracias por causa de todos los favores y de las misericordias que Dios nos ha concedido. Puede haber también muchas necesidades, las cuales tengan que ser cubiertas, ya sea tanto las materiales, hermanos, como también las espirituales para nuestra santificación. Siempre será necesario acercarnos también a Dios en oración para confesar cada uno de nuestros pecados que hemos cometido contra Él, contra nuestro prójimo, para que vuelva a perdonarnos y volvamos a ser restaurados por la sangre del Cordero de Dios. Así que continuamente será necesario que tú y yo estemos en oración por todas estas cosas que estamos comentando, hermanos. Ahora, lo que está diciendo también esta parte del párrafo es que está reconociendo la única manera o el único medio o mediador por el cual tú y yo podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre Celestial. Por eso en esta segunda parte, en esta segunda sección, vamos a ver que Cristo es el medio por quien son aceptadas nuestras oraciones. Podríamos hacer es la siguiente pregunta, hermanos: ¿por qué es necesario un mediador para acercarnos a Dios en oración? Porque somos pecadores, pecadores que fuimos redimidos, pecadores que necesitamos la reconciliación con Dios, y la única manera, como hemos visto en diferentes predicaciones o estudios, la única manera
en la que tú y yo podemos ser reconciliados y tener paz para con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos la paz, por medio de Él tenemos el perdón. Y solamente entonces es por medio de Cristo Jesús que nosotros, tú y yo, podamos acercarnos a Dios para adorarle. Y eso incluye nuestra adoración por medio de la oración. Ya habíamos dicho entonces primeramente que al momento que vamos a Dios en oración, le estamos reconociendo a Él como nuestro Señor, pero al momento de ir en oración por medio de Cristo, estamos reconociendo que Cristo es el único medio por el cual nosotros tenemos pleno acceso al Padre. Que por medio de Cristo Jesús se ha hecho un sacrificio expiatorio en la cruz y por lo tanto somos aceptados nosotros ante Dios y son aceptables, agradables nuestras oraciones. ¿Sí, hermanos? Porque al momento de estar haciendo esto, estamos reconociendo a Dios y le estamos glorificando a Él al reconocer que podemos acercarnos solamente por medio del Hijo, por medio de la persona y por medio de su obra. Por eso Juan 14, del 13 al 14, nos está diciendo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora estamos unidos a Cristo por la fe y podemos llamar a Dios nuestro Padre Celestial. Y lo adoramos en oración por causa de su amor que Él nos ha manifestado en el Hijo, en Cristo. Porque le podemos llamar Padre, porque ahora nosotros, tú y yo, somos hijos aceptados, adoptados en el amado. Por eso primera de Juan 3, versículo 1 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces todo eso lo estamos reconociendo al momento en el que vamos delante de Dios y le decimos Padre nuestro. Podemos decirle Padre nuestro por causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso las Escrituras nos llaman a orar con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No nos dice entonces que cuando estemos orando, hermanos, estemos repitiendo solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo como un mantra para que entonces todas las cosas ocurran, sino que estamos recordando tú y yo en oración la obra consumada de Cristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión que tenemos estando unidos a Cristo por el poder de su Santo Espíritu. Y eso es lo que glorifica a Dios. Esa es la manera correcta de acercarnos en oración delante de Él. Pero no solamente nos dice eso en la sección 3, vamos a estar viendo también la guianza del Espíritu Santo para que nosotros, tú y yo, podamos orar como conviene. ¿Por qué necesitamos? Sería la siguiente pregunta. ¿Por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Y la respuesta: necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder saber cómo pedir conforme a nuestras necesidades, conforme a lo que nosotros adolecemos, conforme a la concupiscencia que aún hay en nuestros corazones para que podamos ser santificados. El Espíritu Santo muestra entonces nuestra necesidad
muestra nuestras carencias y por lo tanto puede guiarnos sabiamente a ti y a mí para poder pedir como conviene, de acuerdo a lo que realmente necesitamos. Por eso Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros por medio de gemidos indecibles. Así que somos impulsados por medio del Espíritu Santo en la oración. Por medio del Espíritu se nos concede fe, esperanza, fervor. Por medio del Espíritu Santo somos capacitados para poder recordar cuando nos acercamos al Padre, para que podamos saber que podemos acercarnos con toda libertad y con toda confianza, como dicen las Sagradas Escrituras, ante el trono de su gracia. La oración del creyente va más allá del esfuerzo humano, es un ejercicio espiritual y por lo tanto necesitamos al Santo Espíritu de Dios para poder ser guiados en este ejercicio. Por eso también Judas 1:20, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Todas nuestras oraciones entonces se hacen en el Espíritu. De hecho, una oración que no es hecha en el Espíritu realmente no puede considerarse como oración. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando está hablando el Señor Jesús acerca del publicano y del fariseo y que los dos están orando al Señor? Bueno, uno dice que sí está orando con el Señor y el otro dice que está hablando consigo mismo, porque no lo está considerando como una oración, no está llegando esas oraciones porque no está orando en el Espíritu. Y como punto número 4, hermanos, vamos a ver las características que debe de tener esta oración. Ya vimos los fundamentos, que la oración es una adoración al Señor y que el Señor nos manda hacerlo, pero debemos hacerlo siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo. Y habiendo dicho eso, vamos a ver entonces las características de la oración. ¿Cuáles son entonces esas características? Inciso A, debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, no oramos para doblegar la voluntad de Dios conforme a nuestros deseos. Oramos para que seamos conformados a la voluntad de nuestro Señor. Por eso Santiago capítulo 4 versículo 3 nos está diciendo, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y también primera de Juan 5 versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, y podemos poner ahí conforme a su voluntad. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Otra característica, hermanos, con entendimiento. Hermanos, no debemos de estar buscando orar solamente con muchas palabrerías. Las Escrituras nos llaman a realizar oraciones con entendimiento, con sabiduría. Dice las Escrituras, Salmo 47:7, porque Dios es el Rey de la tierra. Por ejemplo, aquí está hablando de los cánticos que debemos de cantar con entendimiento, con discernimiento, pero lo mismo se puede aplicar a la oración. Es decir, ¿qué significa con inteligencia, con entendimiento? Que debemos de prestar atención a lo que estamos diciendo, a lo que estamos pidiendo, que debe de ser sabia y también prudentemente. Eclesiastés 5, versículo 2,
No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por lo tanto, sean pocas tus palabras. Hermanos, por eso vemos que el Señor Jesucristo, al momento de estar instruyéndonos en la adoración, nos enseña que no debemos de estar hablando muchas palabrerías pensando que de esa manera vamos a ser escuchados. De ninguna manera, sino con entendimiento, de acuerdo a lo que a nuestras necesidades. Ya vimos también conforme a su voluntad, para que entonces nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Inciso C, hermanos, con reverencia y con humildad. Nuestras oraciones no son órdenes al Señor, son rogativas, son súplicas al glorioso y altísimo, al único y santo Dios. A Él es al que estamos llevando nuestras rogativas, nuestras peticiones al Señor. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, son súplicas lo que nosotros estamos haciendo. Son rogativas. Si es tu voluntad. ¿Cómo se acercó el padre, el hijo, perdón, al padre cuando estaba en el huerto de Getsemaní? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Era una súplica al Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que por eso nuestras oraciones deben de ser con reverencia y con humildad. Nos acercamos, no nos estamos acercando entre personas iguales, hermanos. Estamos acercando al Rey glorioso, al Dios santo. Oramos entonces reconociendo la dignidad de nuestro Señor, así como lo hizo Abraham. Génesis 18:27. Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza. Esa es la manera en la que debemos de ir, con reverencia y con humildad. También nos dice en el inciso D, con fervor y con fe. Santiago nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Pero más adelante nos está diciendo cómo es esta oración eficaz. Ahí mismo en el versículo 17 nos dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y él oró fervientemente. Esa es la oración eficaz, una oración ferviente. Y esto significa a orar intensamente, a orar con los afectos de nuestro corazón, hermanos, porque estamos orando por algo que necesitamos y por algo que deseamos. Entonces no vamos a ir delante de Dios como simplemente con puras palabrerías, como ya lo hemos dicho, y sin que se muevan nuestros afectos al momento de estarle pidiendo a nuestro santo Dios, sino que vamos a ir fervorosamente. Van a ser movidos entonces nuestros corazones, porque deseamos realmente la oración que estamos pidiendo. Y todo lo que pedimos al Padre debemos de pedirlo también con fe. Santiago 1, del 6 al 7. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Como dice también, dice algo similar lo que leímos hace un momento. Todo lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios y con fe, aquí nos está diciendo también, lo vamos a recibir de nuestro Padre.
Santiago también nos comenta que debemos de pedir sin dudar. Pero pida con fe, Santiago 1, 6 al 7, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal es el que pide dudando recibirá alguna cosa de parte del Señor. Así que no solamente nos llama a pedir con intensidad, con fervor, con los afectos de nuestro corazón, sino también, además, sin dudar de que el Señor nuestro Dios nos lo puede conceder. Inciso E, con perseverancia y con amor. Las Escrituras también nos llaman a orar pidiendo en todo tiempo y con perseverancia. Efesios 6:18, hermanos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La intensidad o el fervor con que hagamos nuestras oraciones, hermanos, siempre nos va a llevar a estar una y otra vez delante de Dios hasta que respondan nuestras oraciones. Es lo mismo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en la parábola de la viuda y el juez injusto. De hecho, antes de comenzar a decirles a su pueblo acerca de esta parábola, miren cómo dice Lucas 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que la parábola tenía ese objetivo, de que aprendiéramos a estar orando continuamente y sin desmayar. Además, esa característica del amor es porque no solamente debemos de pedir por nuestras necesidades, sino que estamos llamados a orar los unos por los otros. Y la manera en la que nosotros podemos demostrar este amor es orando por cada una de las necesidades de nuestros hermanos. Y al hacerlo, debemos hacerlo, dice aquí en la siguiente parte de las Escrituras, Colosenses 4:12, hacerlo encarecidamente. Dice Colosenses 4:12, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y hermanos, la palabra que es traducida como encarecidamente tiene que ver más con lo que nosotros conocemos con nuestra palabra para agonizar. Es decir, orando en sus luchas, por sus dificultades de nuestros hermanos, y hacerlo con un celo extenuante. Esto entonces muestra el amor que tenemos por nuestros hermanos. Y finalmente el inciso F nos dice también, orando en una lengua conocida. Esto lo dice en un contexto de una oración corporativa, que mientras se haga las oraciones por ejemplo, en una reunión de oración, debe de servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no se puede edificar al cuerpo de Cristo orando en una lengua extraña que nadie conoce. Si viene un hermano de otro país, que puede ser muy, muy fervoroso al momento de estar orando, pero si estamos escuchando su lengua y no le entendemos, por mucho fervor que él tenga, hermanos, no vamos a decir como dice las Escrituras, amén a lo que está pidiendo. A menos de que haya alguien que traduzca lo que él está diciendo, entonces vamos a poder decir amén a lo que él está pidiendo por cada una de las iglesias hermanas, o por la salvación de los creyentes, o por cada una de las súplicas que esté poniendo delante de Dios. Por eso dice 1 Corintios 14:16, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.
Ese es, perdón, Primera de Corintios 14:14. Y Primera de Corintios 14:16 dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Sí, hermanos? Entonces, por eso nos está llamando a que si alguien está orando dentro de la reunión de oración corporativa, se nos llama a que sea una lengua conocida. Y con esto terminaríamos el tiempo del estudio, hermanos.